Buenos días, estimados estudiantes. Quien le habla es la profesora María Álvarez Sosa. El día de hoy continuamos con nuestra sexta sesión de comunicación, correspondiente al segundo trimestre. Deseando que se encuentren bien de salud, en compañía de sus padres, recordando siempre lavarse las manos, limpiar su área de trabajo y el quedarse en casa, porque el virus continúa. Tenemos que cuidarnos y protegernos. Y iniciamos nuestra sesión el día de hoy. Para ello les invito a observar la siguiente diapositiva. Muy bien, leemos la siguiente situación. Luciana, después de darle vueltas a sus preocupaciones, concluye que era mejor estar en primaria. Piensa que su vida ha cambiado mucho en este año. En febrero se mudó con su familia a otra ciudad, donde su padre había conseguido un mejor empleo, y tuvo que dejar a sus amigas de siempre. En marzo la matricularon en secundaria. Sin embargo, no ha podido conocer físicamente a sus compañeras y compañeros, pues las actividades escolares se están desarrollando a distancia. Por otro lado, la relación que tenía con sus padres también está cambiando. Siente que ellos no reconocen que está creciendo. Los conflictos y desencuentros cada vez son más seguidos. Constantemente sus padres cuestionan su comportamiento y estado de ánimo. Luciana cree que algo anda mal en ella, porque el año pasado todo era más sencillo. Siente que debe adaptarse a los cambios de forma rápida, pero no sabe por dónde empezar. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué opinas sobre lo que le pasa a Luciana? ¿Te pasa algo similar? ¿Cómo estás viviendo estos cambios? En esta educación virtual, ¿qué es diferente a la presencial? ¿Qué es lo que más extrañan? Entonces ustedes van respondiendo en su cuaderno de comunicación las preguntas. Muy bien, según el texto, la situación de Luciana, ¿qué tema trabajaremos el día de hoy? Muy bien, trabajaremos el tema de la adolescencia. Para ello vamos a leer textos relacionados a la adolescencia. Muy bien, nuestro propósito del día de hoy es que los estudiantes analicen, interpreten y reflexionen sobre textos complejos que abordan temas de la adolescencia. La competencia que vamos a trabajar es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. La adolescencia es una etapa importante para el desarrollo de una persona. Es una etapa de transición donde el ser humano experimenta cambios muy rápidos y en corto tiempo. Es un tiempo de aprendizaje importante. Sienta las bases para la vida adulta en diversos aspectos, económico, social. Muy bien. Para realizar nuestro análisis del texto, lo primero que hacer, antes de ello, vamos a recordar lo que trabajamos anteriormente. Para realizar el análisis del texto, ¿qué es lo primero que hacemos? Muy bien. Primero, leer el texto. Segundo, es identificar el tema, que es el asunto que trata el texto. Para ello, planteamos la pregunta de qué trata el texto. También tenemos que identificar los subtemas. ¿Recuerdan ustedes? Recuerden que nos podemos apoyar dentro de lo que es el subtema, es ponerles como colocarle un nombre a cada párrafo. ¿Cómo lo podemos identificar el subtema? Planteando la pregunta de qué trata el párrafo. También identificar las ideas principales, expresadas en una oración, ¿no? ¿Qué pregunta planteo? ¿Qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? Para poder trabajar lo que es las ideas principales, podemos hacer uso o podemos apoyarnos de las macroreglas, para lo cual lo vamos a ver en el siguiente diapositiva. Muy bien, ¿qué son las macroreglas? Las macroreglas son técnicas para identificar una idea principal explícita o implícita en un texto. La primera macroregla es la técnica de supresión. Consiste en eliminar toda la información redundante, dejando únicamente aquella oración que constituya el resumen del texto. Por ejemplo, acá tenemos el texto. Dice, el maní no es una fruta ni un fruto. La planta de los maníes es parecida a otras que son frutales, con la diferencia de que no se ve la fruta. Los maníes crecen bajo tierra. Los tallos crecen de las ramas de las plantas que llegan a la tierra. Después se entierran y en el extremo de cada tallo nace el maní.
¿Cómo vamos a aplicar la macrorregla de la supresión? ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir tachando la palabra redundante. ¿Qué quiere decir? Aquella palabra que ya está repitiendo en otra oración. Miren ustedes, aquí cómo vamos a aplicar. La primera oración a la respuesta. Ahora miren ustedes. Se eliminó toda la información redundante aquí, ¿ve? Desde las plantas de los maníes es parecida a otras que son frutales, con la diferencia. Todo esto se ha eliminado porque es redundante. Está repitiendo ya lo que se menciona en otra oración. Entonces aquí la idea principal está al inicio. El maní no es ni una fruta ni un fruto. Tenemos ahí la oración, la idea principal del bien. La segunda macrorregla es la técnica de generalización. Consiste en deducir la proposición más general a partir de un conjunto de oraciones comprendidas en aquellas, que se encuentran explícitas en el texto y que constituye ejemplos o manifestaciones del tema identificado. Por ejemplo, dice, los leones, perros o los gatos se desplazan en 4 patas, los primates saltan o caminan. Los delfines y las ballenas se han adaptado a la vida acuática y nadan como peces. Los murciélagos vuelan. ¿Cuál vendría a ser el tema de este pequeño texto? El desplazamiento de los mamíferos. Muy bien. Ahora vamos a identificar la idea principal. Dice, el desplazamiento de los mamíferos se realiza de diferentes formas. Viene a ser la idea principal. Si ustedes observan aquí, la idea principal la hemos tenido que deducir. ¿Por qué? Porque no estuvo explícita en el texto, no estuvo presente, sino que fue necesario deducirla. Para ello, hemos empleado la técnica de generalización. Ahora, la tercera regla es la técnica de construcción, que consiste en reemplazar una serie de proposiciones por una más general, que no se encuentra explícita en el texto, pero que se puede derivar como una conclusión. Veamos el ejemplo, dice. Llevamos 3 meses planificando el viaje. Todo estaba listo para la aventura familiar. Pero el día señalado para la partida, la habitación de los niños amaneció como un hospital. Ni modo. Será el siguiente verano. ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? Muy bien, habla del viaje familiar. Ahora, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es lo más importante que me dice el autor acerca del viaje familiar? Que el viaje familiar se canceló por la enfermedad de los niños, ¿cierto? Como vemos aquí, en el ejemplo, no se menciona la palabra canceló ni enfermedad, pero la información proporcionada en el texto ha permitido construir la idea principal, ¿no es cierto? Valiéndonos de la técnica de construcción. Vean ustedes, son las 3 macrorreglas que la podemos utilizar para identificar la idea principal. Primero con la primera regla de supresión. Si de repente no pueden identificar la idea principal con esa regla, recurren a la segunda regla, que es la generalización. Y si no pueden con ninguna de las dos, entonces recurren a una tercera regla, que es la de construcción. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar con el texto Adolescencia, una etapa fundamental. Identificamos las palabras claves que podemos encontrar en el texto. A ver. Adolescencia, muy bien. La otra palabra, etapa fundamental, muy bien. ¿Y de qué tratará el texto según el título? ¿De qué piensan ustedes que tratará el texto? Muy bien, está relacionado a lo que es la adolescencia. ¿Y tendrá alguna relación las imágenes de estos 2 jóvenes con el texto? Sí, ¿no es cierto? Tenemos ahí a 2 adolescentes que están ahí con su mochila. Muy bien. ¿Y será importante leer este texto? ¿Qué piensan ustedes? Sí, está muy importante para identificar las características. Muy bien. Bien, como pueden observar ustedes, la lectura es Adolescencia, una etapa fundamental, que lo encuentran en su libro de comprensión lectora 1, en la página 97 de su libro. Observen ustedes el texto. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? Muy bien, el texto tiene 5 párrafos, los cuales lo vamos a ir analizando en la siguiente diapositiva. Muy bien, el título Adolescencia, una etapa fundamental. Empezamos con el primer párrafo. La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás más complejas. Una época en que se asumen nuevas responsabilidades y se experimenta una nueva sensación de independencia.
Las personas que se encuentran en esta etapa buscan su identidad, aprenden a poner en práctica valores adquiridos en su primera infancia y a desarrollar habilidades que les permitirán convertirse en adultas y adultos responsables. Muy bien, en este primer párrafo vamos a identificar el subtema. ¿Recuerdan ustedes qué pregunta es la que nos planteamos? ¿De qué trata el párrafo? Inmediatamente como respuesta me va a dar el subtema. En este caso el subtema es características de la adolescencia. Ahora, en este primer párrafo también vamos a identificar la idea principal. ¿Qué pregunta nos planteamos para identificar la idea principal? Es, ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre la adolescencia? ¿Qué es lo más importante que me está diciendo el autor sobre la adolescencia? Que la adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y complejas. Entonces, quiere decir que dentro del primer párrafo hemos identificado el subtema y la idea principal. Y también igualmente vamos a estar haciendo en cada uno de los párrafos. Recuerden que son 5 párrafos del texto. Observen acá también en el tercer y cuarto párrafo se ha identificado el subtema y la idea. El quinto párrafo. Organizamos la información. La información que obtuvieron del análisis del texto les va a servir para que ustedes puedan elaborar su cuadro sinóptico, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muy bien, el cuadro sinóptico es un esquema sintetizado, ¿no? Se agrupa mediante el uso de llaves. ¿Qué características presenta? Presenta la información en forma sintética. Lo pueden elaborar tanto en un espacio en forma horizontal o en forma vertical. Y las llaves deben de mantener una jerarquía. ¿Cómo se elabora el cuadro sinóptico? Lo primero que tienes que hacer es leer el texto con atención, identificar el tema, los subtemas y las ideas principales, así como se ha trabajado con la lectura anterior, ¿no? Se utilizan las llaves de mayor a menor tamaño y se escriben en el interior las ideas sintetizadas. ¿Por qué es importante utilizar el cuadro sinóptico? Porque nos ayuda a ordenar, a clasificar y sintetizar el tema que se va a trabajar. Tener una vista panorámica del tema que se va a trabajar en forma general. Veamos aquí algunos ejemplos de cuadro sinóptico. Bien, organizamos la información de la lectura adolescencia, una etapa fundamental. Con la lectura que se ha trabajado, ¿qué van a hacer ustedes? Van a completar ese cuadro sinóptico. Acá el tema, los subtemas, cada uno de los 5 párrafos y las ideas principales. Bueno, bien chicos, nuestra actividad o reto el día de hoy es, primero, leer el texto, claves sencillas que mejoran la relación de madres y padres con sus hijas e hijos adolescentes, que lo pueden encontrar en la página 98 del libro de comprensión lectora 1. ¿Qué van a hacer? Van a identificar en el texto el tema general, el subtema y la idea principal de cada párrafo. Luego, organiza la información en un cuadro sinóptico. La segunda actividad. Van a desarrollar las preguntas de comprensión que se encuentran en la página 101 y 102 del libro de comprensión lectora 1. Y la tercera actividad es que ustedes van a crear un cartel con coherencia y cohesión donde ustedes escribirán palabras que representen los cambios que han experimentado este año, tanto físicos como emocionales, todo lo que puedan estar experimentando en su adolescencia. Chicos, no se olviden de responder en el cuaderno las siguientes preguntas de reflexión y responde. ¿Qué aprendí hoy? ¿Tuve dificultades? ¿Cómo lo resolví? ¿Cómo me sentí al realizar la actividad? Chicos y chicas, la adolescencia es una etapa muy importante en la vida. Es un tiempo de cambios al que te irás adaptando. Es necesario que reconozcas en ti esas características y cualidades que te hacen diferente y único o única. Pues bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión.